Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión, analizaremos las propiedades químicas de los hidrocarburos aromáticos. Comencemos. Hemos discutido que algunas de las características más interesantes de los compuestos aromáticos vienen dados a partir de la relación que existe entre los dobles enlaces y la estructura química del compuesto. Y lo que hemos observado es que a pesar de que los compuestos aromáticos presentan alquenos, estos no reaccionan de la manera que hemos estudiado para los alquenos, especialmente las reacciones de adición electrofílica. Este comportamiento se debe a que el anillo aromático de los compuestos como el benceno posee una alta estabilidad. Y esta estabilidad viene dada por el proceso de resonancia que ocurre entre los átomos de carbono. La deslocalización de la densidad electrónica de la nube de los dobles enlaces a lo largo de todo el anillo hace que éste sea muy estable ante las reacciones químicas. Sin embargo, sí sufre de algunos procesos químicos. Aquí nos vamos a centrar específicamente en dos de esos tipos de procesos. Primeramente vamos a estudiar las sustituciones electrofílicas y luego vamos a hablar un poco sobre la oxidación de cadenas laterales. Comencemos hablando de la sustitución electrofílica. En estas reacciones, un átomo de hidrógeno del anillo aromático se sustituye por un grupo sustituyente electrofílico. Y estas reacciones de sustitución electrofílica las podemos dividir en dos categorías a su vez. Por una parte tenemos las reacciones de monosustitución. En estas se sustituye solamente un átomo de hidrógeno del anillo aromático. Y por otra parte tenemos las reacciones de polisustitución, donde ocurren múltiples sustituciones sobre un derivado monosustituido, para dar como producto un compuesto que está polisustituido. Si observamos la ecuación general de este proceso, vamos a observar que como sustrato tenemos a nuestro compuesto aromático. Y este compuesto va a reaccionar con un reactivo de sustitución electrofílica que tiene una parte nucleofílica y una parte electrofílica. El resultado de este proceso es un producto donde se sustituye uno de los átomos de hidrógeno del compuesto aromático con la parte electrofílica del reactivo de sustitución. Estudiemos con un poco más de profundidad este proceso analizando el mecanismo de la reacción. En el paso 1 de este mecanismo, la parte electrofílica del reactivo va a atacar a la nube pi del benceno y se va a unir al anillo. Lo que esto ocasiona es que se tomen dos electrones de la nube pi y el anillo aromático adquiera una carga positiva. Ahora, como esta carga positiva está dentro de la estructura del anillo, va a interaccionar de la misma manera en que interaccionaban los dobles enlaces que se encontraban en resonancia. Es decir, esta carga positiva se va a distribuir a lo largo de todo el anillo aromático. Y a este tipo de intermediario lo llamamos ion carbonio intermedio. En el segundo paso de la reacción, la parte nucleofílica del reactivo va a atraer al átomo de hidrógeno que todavía está en el anillo. Al atraer a esa especie, va a dejar libres dos electrones que van a volver a completar el anillo aromático. Y de esa manera obtenemos finalmente el producto sustituido con la parte electrofílica del reactivo de sustitución y la parte nucleofílica unido al átomo de hidrógeno que estaba previamente unido al anillo aromático. Vamos a comenzar hablando sobre la primera categoría de reacciones de sustitución electrofílica que vimos, que es la monosustitución. Y vamos a ver 4 reacciones de monosustitución, que son la halogenación, la nitración, la sulfonación y la alquilación. Comencemos hablando sobre las reacciones de monosustitución que involucran la halogenación. En este caso, tenemos a nuestro compuesto aromático base y este compuesto va a reaccionar con una molécula diatómica de halógeno. Generalmente en este proceso, como catalizador, tenemos en el medio a un halogenuro de hierro. Y el producto de esta reacción va a ser el anillo aromático sustituido con uno de los átomos halógenos que estaban en la molécula diatómica. Podemos observar un ejemplo de esta reacción al analizar el proceso de cloración del benceno.
En este caso, el benceno va a ser nuestro compuesto aromático que va a reaccionar con una molécula diatómica de cloro. En presencia de cloruro de hierro 3 en el medio, como catalizador vamos a obtener como productos clorobenceno y ácido clorhídrico. El segundo tipo de reacción de monosustitución, que es la nitración, involucra la reacción del compuesto aromático con ácido nítrico. Esta reacción se debe llevar a cabo en un medio fuertemente ácido, por lo cual generalmente se utiliza ácido sulfúrico como catalizador en el medio. El producto de la reacción es el anillo aromático sustituido por un grupo nitro y la producción de agua. Observando a este mismo proceso que acabamos de analizar, vemos que el producto que se forma tras la reacción del benceno con el ácido nítrico en medio ácido es el nitrobenceno. También como subproducto se forma agua. El tercer tipo de reacción de monosustitución es la sulfonación. En este caso vamos a ver que el compuesto aromático va a reaccionar con ácido sulfúrico. Como catalizador en el medio se suele utilizar trióxido de azufre. Esto nos da como producto un ácido sulfonílico del compuesto aromático y también la producción de agua. Analizando también este mismo proceso para el benceno, vamos a observar que la reacción entre el benceno y el ácido sulfúrico en presencia de trióxido de azufre me da ácido benceno sulfónico más agua. Y finalmente, el último tipo de reacción de monosustitución es la alquilación. En este proceso, el compuesto aromático reacciona con un halogenuro de alquilo. Como catalizador en el medio se suele utilizar cloruro de aluminio y el producto de esta reacción va a ser el anillo aromático con la parte alquílica del reactivo como sustituyente, más la formación de ácido del halogenuro correspondiente. A esta reacción se le suele llamar reacción de Friedel y Crafts. Observemos algunos ejemplos de este tipo de proceso. Cuando el benceno reacciona con clorometano en presencia de cloruro de aluminio, vamos a observar que se forma el compuesto tolueno o también llamado metilbenceno, más ácido clorhídrico. Otro ejemplo de este tipo de reacciones es la reacción entre el benceno y el 2-bromometano. Nuevamente, en presencia del catalizador cloruro de aluminio, vamos a observar que se forma isopropilbenceno más ácido bromídrico. En ambas reacciones lo que vemos es la adición de la cadena alquinada al anillo aromático. Vamos a hablar ahora un poco sobre las reacciones de polisustitución. Específicamente nos vamos a centrar en los mecanismos y las reacciones de disustitución. Vamos a observar que a partir de un derivado monosustituido, es decir, un compuesto que ya haya atravesado una reacción de monosustitución, se pueden efectuar una segunda sustitución para obtener un producto ya sea de isomería orto, isomería meta o isomería para. Recordemos que cuando hablamos de isómeros orto, estamos hablando de que la sustitución del segundo grupo se da en el carbono 2. Si hablamos de un isómero meta, la sustitución del segundo grupo se da en el carbono 3. Y si hablamos del isómero para, la sustitución del segundo grupo se da en el carbono 4. Lo interesante que vamos a ver en las reacciones de disustitución es que la facilidad de introducción de un segundo grupo y su posición van a depender del grupo que se introdujo primero al anillo aromático. En este caso vamos a separar a los grupos sustituyentes en varias categorías. La primera categoría son los sustituyentes que son activadores y que son orto y para orientadores. Estos sustituyentes son aquellos grupos que hacen que la segunda reacción de sustitución ocurra de una manera más rápida. Por ese motivo los llamamos sustituyentes activadores, porque activan el compuesto aromático para una segunda reacción de sustitución de manera más rápida. Además de activar el anillo para una segunda reacción, este tipo de sustituyentes orientan a la segunda sustitución para producir productos únicamente orto y para. Algunos ejemplos de estos grupos sustituyentes son, por ejemplo, los grupos R, los grupos alquilo,
grupos OR, grupos éter, grupos hidroxilo o los grupos amina. Todos estos grupos tienen la capacidad de activar el anillo aromático para una segunda reacción de sustitución y además producen productos de isomería orto y para. El segundo grupo de este tipo de reacciones son los sustituyentes desactivadores o metaorientadores. Estos grupos hacen que la segunda reacción de sustitución sea más lenta que la primera. Por ese motivo los llamamos desactivadores. La reacción queda desactivada para una segunda sustitución. Y en estos casos, la orientación que dan estos grupos sustituyentes es una orientación de productos meta. Algunos ejemplos de estos grupos sustituyentes son el grupo nitro, el grupo del ácido sulfónico, grupo ciano, grupo acetona o grupo del ácido carboxílico. Todos estos grupos sustituyentes tienden a orientar meta y a desactivar la reacción química. Tenemos un tercer grupo que son los sustituyentes halógenos. Resulta que los halógenos son sustituyentes que desactivan la reacción de sustitución, pero que orientan en posiciones orto y para, a diferencia del otro grupo de sustituyentes desactivantes. Y sabemos que los ejemplos en este caso son todos los elementos de la familia de los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Ahora, vamos a hablar del segundo tipo de reacciones que suelen observarse en los compuestos aromáticos, que son las oxidaciones de cadenas laterales. En un compuesto aromático con cadenas alifáticas, es decir, cadenas no aromáticas, pueden ocurrir reacciones de oxidación y de formación de ácidos carbonílicos. Recordemos que el grupo del ácido carbonílico es carbono unido mediante doble enlace a un oxígeno y unido mediante enlaces sencillos a un grupo hidroxilo. Como oxidantes en este tipo de reacciones se suelen utilizar permanganato de potasio en medio básico o dicromato de potasio en medio ácido. Observemos algunos ejemplos de este tipo de reacciones. Para el tolueno, que es un compuesto aromático que tiene una cadena alifática de un átomo de carbono, se puede oxidar esta cadena lateral mediante la aplicación de permanganato de potasio. En medio básico vamos a observar que primeramente el producto que se forma es benzoato de potasio. Luego, en medio ácido se va a formar el producto final de la oxidación de cadenas laterales, que es el compuesto aromático, con un ácido carbonílico en el lugar donde estaba la cadena alifática. En este caso, el producto que se forma es el ácido benzoico. Otro ejemplo de este tipo de reacciones es la reacción que ocurre con el ortosileno. Aquí vemos que en presencia de dicromato de potasio en medio ácido se va a formar el compuesto del ácido ftálico, que lo que observamos es que las dos cadenas alifáticas que están presentes en el sileno se han oxidado para formar grupos carbonilos. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.